Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente favorita para todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, y especialmente para esos tesoros ocultos que nos llegan desde tierras lejanas. Hoy nos vamos a sumergir en un universo que está a punto de explotar en 2025, el fenómeno de las series turcas en Netflix. Sí, han escuchado bien. Si pensaban que ya lo habían visto todo, prepárense, porque el próximo año nos espera una ola de nuevas temporadas y producciones originales que les van a robar el sueño, les van a hacer suspirar y, seamos honestos, les van a hacer maratonear hasta las tantas de la madrugada. Pero antes de que entremos en materia, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí y les gusta descubrir series y películas que no están en el radar de todo el mundo, si disfrutan de las historias con giros inesperados y personajes que se quedan grabados en la memoria, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán recomendaciones frescas y análisis a fondo. Y ahora sí, vamos al lío. La televisión turca ha conquistado el mundo, y Netflix ha sido una plataforma clave en este ascenso meteórico. Sus novelas y series dramáticas con sus tramas intrincadas, romances apasionados y paisajes impresionantes, han cautivado a millones de espectadores alrededor del globo. Pero lo que está por venir en 2025 va a superar todas las expectativas. No solo veremos el regreso de algunas de nuestras series favoritas, sino que también Netflix está invirtiendo fuertemente en nuevas producciones originales que prometen ser verdaderas joyas. Vamos a empezar hablando de las series que ya conocemos y que están confirmadas para nuevas temporadas. Prepárense para el regreso de Atiye, también conocida como The Gift. Esta serie de misterio y fantasía, que nos transporta a los misteriosos rincones de Turquía y explora temas como la espiritualidad, la conexión con la tierra y los secretos ancestrales, ha sido un éxito rotundo. Si disfrutaron de las primeras temporadas, les aseguro que lo que viene es aún más impactante. Atiye se enfrentará a nuevos desafíos, descubrirá secretos aún más profundos sobre su origen y su destino, y nos llevará a explorar nuevos rincones de este fascinante universo. Los efectos especiales serán aún más impresionantes, y la trama se volverá aún más intrincada, así que prepárense para quedarse pegados a la pantalla. Otra serie que regresa con fuerza es Love 101. Esta comedia dramática adolescente, que nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes rebeldes que intentan unir a dos profesores para evitar ser expulsados del colegio, ha conquistado a un público joven con su frescura, su humor y sus personajes entrañables. La nueva temporada explorará las consecuencias de sus acciones, los desafíos de la adultez y la importancia de la amistad y el amor en tiempos difíciles. Prepárense para reír, llorar y reflexionar con estos personajes que se han convertido en parte de nuestra familia televisiva. Pero no todos son regresos. Netflix también tiene bajo la manga una serie de nuevas producciones originales que prometen revolucionar el panorama de la televisión turca. Una de las que más expectativa está generando es una serie de época ambientada en el Imperio Otomano. Olvídense de El Sultán, porque esta producción promete ser mucho más ambiciosa, más oscura y más realista. Nos mostrará los entresijos del poder, las conspiraciones palaciegas, los romances prohibidos y las guerras que marcaron una época. Se rumorea que el presupuesto es astronómico y que la producción ha contratado a los mejores actores y directores del país. Si les gusta la historia, el drama y la intriga, esta serie será su nueva obsesión. Otra serie que promete dar que hablar es un thriller psicológico ambientado en Estambul. La trama gira en torno a una joven psicóloga que se ve envuelta en un peligroso juego del gato y el ratón con un paciente que tiene un oscuro secreto. La serie explorará los límites de la mente humana, los traumas del pasado y la delgada línea que separa la cordura de la locura. Se dice que la serie está inspirada en hechos reales y que tendrá un ritmo vertiginoso que los mantendrá al borde del asiento. Si les gustan las series con giros inesperados y personajes complejos, esta será una de sus favoritas. Y para los amantes del romance, Netflix está preparando una comedia romántica que promete ser fresca, divertida y original. La serie nos cuenta la historia de una joven que trabaja en una agencia de viajes y que se ve obligada a organizar un viaje sorpresa para su exnovio y su nueva prometida. Obviamente las cosas no saldrán como ella espera y se verá envuelta en una serie de situaciones cómicas y románticas que pondrán a prueba sus sentimientos. Esta serie promete ser el antídoto perfecto para el estrés y una dosis de alegría para el corazón. ¿Pero por qué las series turcas han tenido tanto éxito en Netflix? La respuesta es multifactorial.
En primer lugar, las series turcas tienen una calidad de producción muy alta. Los guiones son bien escritos, las actuaciones son convincentes y la dirección es impecable. En segundo lugar, las series turcas abordan temas universales que resuenan con el público de todo el mundo. El amor, la familia, la amistad, la traición, la ambición, son temas que nos tocan a todos, independientemente de nuestra cultura o nuestro idioma. Y en tercer lugar, las series turcas nos ofrecen una ventana a una cultura fascinante y desconocida. Nos permiten conocer las costumbres, las tradiciones, la historia y la belleza de Turquía. Además, Netflix ha sabido aprovechar el potencial de las series turcas y las ha promocionado de manera efectiva en todo el mundo. La plataforma ha subtitulado y doblado las series a varios idiomas, lo que ha permitido que lleguen a un público mucho más amplio. También ha utilizado las redes sociales y otras plataformas de marketing para generar expectación y crear comunidad en torno a las series. En definitiva, las series turcas en Netflix están viviendo un momento dorado y el 2025 promete ser un año aún más espectacular. Las nuevas temporadas de nuestras series favoritas, las nuevas producciones originales y la creciente popularidad de la televisión turca en todo el mundo son una combinación explosiva que nos asegura horas y horas de entretenimiento de calidad. Así que preparen las palomitas, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de lo mejor de la televisión turca en Netflix. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el emocionante universo de las series turcas en Netflix y que estén tan ansiosos como yo por ver lo que nos depara el 2025. Recuerden que les he hablado del regreso de Atiye y Love 101, así como de las nuevas series originales que prometen ser un bombazo, la serie de época ambientada en el Imperio Otomano, el thriller psicológico ambientado en Estambul y la comedia romántica que nos robará el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no duden en dejarme un comentario contándome cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles son las que más esperan para el 2025. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengan un excelente día. Adiós. Asterisco asterisco profundizando en el fenómeno turco, más allá de la superficie asterisco asterisco. Pero antes de cerrar la cortina y dejarlos con la miel en los labios, quiero profundizar un poco más en este fenómeno cultural. No basta con decir que las series turcas son buenas, tenemos que entender asterisco porque asterisco conectan tan profundamente con el público global. Y la respuesta, como ya insinué, es compleja y fascinante. Uno de los factores clave es, sin duda, la maestría narrativa. Las series turcas, a menudo llamadas diziz, se caracterizan por un ritmo más lento, sí, pero este ritmo permite desarrollar los personajes con una profundidad inusual. No son simples arquetipos, son seres humanos complejos con virtudes y defectos, que luchan contra dilemas morales y emocionales que todos podemos entender. Esta profundidad emocional es lo que permite a los espectadores conectar con los personajes a un nivel personal, sintiendo sus alegrías y sufriendo sus penas como si fueran propias. Además, las tramas de las series turcas a menudo exploran temas tabú o poco representados en otras televisiones. Romances interclase, conflictos familiares intensos, la lucha por la justicia en un sistema corrupto, la búsqueda de la identidad en una sociedad en constante cambio. Estos son solo algunos ejemplos de los temas que las series turcas abordan con valentía y sensibilidad. Y esta honestidad es lo que las diferencia de muchas otras producciones televisivas. Asterisco asterisco Atiye desentrañando los misterios del pasado y el futuro asterisco asterisco. Volvamos a Atiye. Esta serie, con su mezcla de misterio, fantasía y drama, es un ejemplo perfecto de la audacia narrativa turca. La historia de Atiye, una joven pintora de Estambul que descubre una conexión ancestral con Göbekli Tepe, el sitio arqueológico más antiguo del mundo, es mucho más que una simple historia de fantasía. Es una reflexión sobre nuestra conexión con la tierra, con el pasado y con nuestro propio destino. La serie plantea preguntas existenciales sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo y la conciencia, y lo hace de una manera visualmente impactante y emocionalmente resonante.
La banda sonora, la fotografía y la dirección de arte contribuyen a crear una atmósfera mágica y misteriosa que envuelve al espectador desde el primer momento. Y las actuaciones de Beren Saat y Mehmet Günsur, los dos protagonistas, son simplemente excepcionales. La química entre ellos es palpable y su interpretación de personajes complejos y contradictorios es lo que da vida a la serie. En la nueva temporada podemos esperar aún más sorpresas, más revelaciones y más desafíos para Atille, quien deberá enfrentarse a fuerzas oscuras que amenazan con destruir el equilibrio del mundo. Se rumorea que la temporada explorará aún más la mitología y las leyendas turcas, y que nos llevará a descubrir nuevos rincones de Göbekli Tepe y otros sitios arqueológicos de Turquía. *** Love 101 Un canto a la amistad y al amor en la adolescencia ***. En contraste con el tono más serio y místico de Atille, Love 101 ofrece una mirada más ligera y divertida a la vida. Pero no se dejen engañar por su apariencia juvenil. Esta serie también aborda temas importantes, como la marginación social, la búsqueda de la identidad y la importancia de la amistad. La historia de estos 5 jóvenes rebeldes que intentan unir a 2 profesores para evitar ser expulsados del colegio es, en realidad, una metáfora sobre la importancia de la conexión humana y la capacidad de cambiar el mundo a través del amor y la comprensión. Los personajes son entrañables y divertidos, y sus interacciones están llenas de humor y ternura. La serie también cuenta con una banda sonora vibrante y una estética visual moderna y atractiva. En la nueva temporada podemos esperar ver a estos personajes enfrentarse a los desafíos de la adultez, como la universidad, el trabajo y las relaciones románticas. Pero también podemos esperar verlos mantener su amistad y su sentido del humor, y seguir luchando por un mundo mejor. *** Las nuevas joyas de la corona, producciones originales que prometen revolucionar la televisión turca ***. Pero como dije antes, lo más emocionante del 2025 son las nuevas producciones originales que Netflix está preparando. La serie de época ambientada en el Imperio Otomano es, sin duda, la que más expectativas está generando. Después del éxito de El Sultán, que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, Netflix quiere subir la apuesta y ofrecer una serie aún más ambiciosa y sofisticada. Se rumorea que la serie se centrará en la vida de una de las figuras más controvertidas y fascinantes del Imperio Otomano, y que explorará los entresijos del poder, las conspiraciones palaciegas y los romances prohibidos de una manera nunca antes vista. La producción ha contratado a los mejores historiadores y expertos en la materia para garantizar la autenticidad histórica de la serie, y ha construido sets de filmación impresionantes que recrean la magnificencia de la corte otomana. Los trajes, la música y los efectos especiales también serán de primer nivel, y la serie promete ser un espectáculo visual inolvidable. El thriller psicológico ambientado en Estambul también promete ser una de las grandes sorpresas del 2025. La trama, que gira en torno a una joven psicóloga que se ve envuelta en un peligroso juego del gato y el ratón con un paciente que tiene un oscuro secreto, es intrigante y original. La serie explorará los límites de la mente humana, los traumas del pasado y la delgada línea que separa la cordura de la locura de una manera impactante y perturbadora. Se dice que la serie está inspirada en hechos reales, y que tendrá un ritmo vertiginoso que mantendrá al espectador al borde del asiento. La dirección de fotografía y la banda sonora crearán una atmósfera opresiva y claustrofóbica que acentuará la tensión psicológica de la trama. Y la actuación de la protagonista, una joven actriz turca que está dando mucho que hablar, será simplemente magistral. Finalmente, la comedia romántica que Netflix está preparando promete ser el antídoto perfecto para el estrés y la tristeza. La serie, que nos cuenta la historia de una joven que trabaja en una agencia de viajes y que se ve obligada a organizar un viaje sorpresa para su exnovio y su nueva prometida, es fresca, divertida y original. La trama está llena de situaciones cómicas y románticas que pondrán a prueba los sentimientos de la protagonista y la obligarán a enfrentarse a su pasado y a su presente. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad vibrante y cosmopolita que ofrece un telón de fondo perfecto para una historia de amor y redención. Los personajes son carismáticos y entrañables, y sus interacciones están llenas de humor y ternura. La serie también cuenta con una banda sonora alegre y contagiosa que te hará bailar y cantar. *** El secreto del éxito turco, una combinación perfecta de calidad, relevancia y autenticidad ***. En resumen, el éxito de las series turcas en Netflix se debe a una combinación perfecta de calidad de producción, relevancia de los temas y autenticidad cultural.
Las series turcas no son solo entretenimiento, son ventanas a un mundo diferente, a una cultura fascinante y a una forma de ver la vida que nos puede enriquecer y transformar. Y Netflix ha sabido reconocer este potencial y apostar por las series turcas como una de sus principales apuestas para el futuro. Así que, mis queridos cinéfilos y seriéfilos, preparen las palomitas, hagan espacio en sus agendas y prepárense para un 2025 lleno de emociones, sorpresas y maratones de series turcas en Netflix. Porque lo que está por venir es simplemente imperdible. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el emocionante universo de las series turcas en Netflix y que estén tan ansiosos como yo por ver lo que nos depara el 2025. Recuerden que les he hablado del regreso de ATJ Love 101, así como de las nuevas series originales que prometen ser un bombazo, la serie de época ambientada en el Imperio Otomano, el thriller psicológico ambientado en Estambul y la comedia romántica que nos robará el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no duden en dejarme un comentario contándome cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles son las que más esperan para el 2025. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengan un excelente día. Adiós.